Bueno, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí para un estudio más de la palabra de Dios. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, transmitiendo y aprendiendo juntos de todas estas cosas que vemos aquí en estos estudios y de todo lo que Dios revela a sus hijos, a sus discípulos, a quienes estamos comprometidos con venir a un estudio bíblico para aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar, Señor. Te pido que en esta noche tú toques el corazón de cada persona que ve este estudio, Dios. Ayúdanos, Señor, a interesarnos más por tu palabra. Ayúdanos más, Dios, a velar en todo momento para que podamos conocer los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que seas tú mismo, Espíritu Santo, guiando esta reunión, guiando este estudio, enseñando en el corazón de cada persona que ha venido a pararse delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, que ha abierto su corazón y lo ha dispuesto para recibir tu enseñanza, Espíritu Santo. Guíanos, Dios, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Sé esa luz en nuestro camino para que podamos caminar junto a ti y llegar a tu presencia, Señor, que es lo que más anhelamos. Bendito sea, Señor, por este tiempo que nos permites aprender. Bendito sea, Señor, por la oportunidad que me das a mí de predicar nuevamente tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, venimos estudiando el propósito de nuestra vida. Hemos venido trabajando a través de la parábola de la viña, hemos insertado algunas cosas adicionales en la medida en que el Señor me ha ido hablando en estas semanas sobre diferentes temas. Yo voy insertando dentro de lo que se puede en el tema que vamos estudiando. Vimos que no había forma de que nosotros entráramos, la semana pasada vimos que no había forma que nosotros entráramos al cielo si no hubiera sido por la obra de Jesucristo de la cruz. Y definitivamente cuando yo miro eso y entiendo mi condición y entiendo que no hay nada que yo pueda hacer, pues estoy agradecido con Jesucristo y recibo el Evangelio. Acuérdense que me arrepiento y creo en su obra en la cruz. Ahora, no soy condenado por mis pecados, no somos condenados por nuestros pecados, somos condenados por no creer en la obra que hizo Jesucristo. Somos condenados por tratar de entrar por nuestros méritos, ¿cierto? Y entendimos que el castigo judicial desde el punto de vista de la justicia ya fue sobre Jesús, ya fue pagado por él. Acuérdense, la deuda del banco ya fue pagada por Jesucristo, ¿verdad? No hay condenación, dice la palabra, para los que estamos en Cristo. El juicio pasa, pasa sobre nosotros. Acuérdense que lo vimos como el Passover, ¿cierto? Que era la Pascua. ¿Se acuerdan que en hebreo era la palabra Pesach? Entonces, ahora el juicio pasa sobre nosotros. Ya no hay un juicio ni condenación sobre nosotros. No pecamos y no queremos pecar y tratamos de no pecar porque realmente ahora amamos a Jesús. Nos equivocamos, sí, pero al juicio y el castigo de nuestra paz ya vino sobre Jesucristo. Acuérdense que no puede haber una condenación dos veces por lo mismo. Y Jesucristo ya pagó los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados pasados, presentes y futuros míos. Entonces ya hubo un juicio, ya hubo una condena y ya hubo el pago de esa condena. Entonces yo ahora me sigo equivocando, sí, pero mi juicio y mi condena ya fue pagado. Acuérdense que la paga del pecado era la muerte y Jesús ya murió, entonces yo ahora puedo tener vida eterna, vida espiritual. La paga del pecado es muerte espiritual, ¿sí? Entonces, al haber Jesús ya pagado el juicio, saldó la deuda por mis pecados pasados, presentes y futuros, y por eso ahora el juicio pasa por encima mío. Acuérdense, el ángel del juicio que venía sobre el pueblo de Egipto pasó por encima porque está la sangre del cordero que me limpia y hace que el juicio pase delante de mí, ¿cierto? Entonces, entendimos todo esto, entendimos que al ver esto, estamos muy agradecidos con Dios. Nos duele pecar,
Nos duele pecar porque cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ahora que somos templo del Espíritu Santo, recuerden que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces nos duele cuando pecamos. No queremos pecar porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él se entristece cuando pecamos y esa tristeza que Él siente es trasladada a nosotros porque está unido con nosotros. Acuérdense que nos dio vida espiritual y entonces ahora el Espíritu Santo está unido con mi espíritu y cuando Él se entristece debido a que yo peco, yo también me entristezco y por eso no quiero pecar. Ahora, yo sí quiero que te preguntes y mires si no te duele pecar, pues es un indicio grave. Es algo grave que no te duela pecar, porque probablemente no te duele pecar porque aún no tengas el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está contigo y Él se entristece cuando pecas y tú te entristeces debido a que Espíritu Santo trae la misma tristeza y el Espíritu Santo trae condenación de pecado, entonces tú te das cuenta de lo pecador que eres y entonces si no estás sintiendo nada de eso, pues es una alerta. ¡Pin! Se prende una campanita. Revísate porque probablemente no te has arrepentido de corazón y probablemente no tienes el Espíritu de Dios aún. No tienes el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el que es de Dios tiene el Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia toda verdad. No queremos pecar, porque cuando pecamos, ya después de que somos salvos, acuérdate que no viene condenación, pero cuando pecamos, se rompe la relación, como de un padre a un hijo. El hijo, después de que es hijo, cuando el hijo se porta mal o alguna cosa sucede, el hijo no deja de ser hijo. Mi hija sigue siendo mi hija, así se porte mal, pero se rompe la relación y la comunicación y la intimidad que hay debido al pecado. Entonces nosotros no queremos pecar porque no queremos perder la presencia de Dios. Ahora, ese Espíritu de Dios que nos guía hacia toda verdad, que somos guiados por el Espíritu Santo, nos guía a querer pasar más y más tiempo con Él. Como cuando un novio quiere pasar tiempo con su novia. Acuérdense que nosotros somos la novia de Cristo y queremos ser la esposa de Cristo. Me sorprende porque a veces queremos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Queremos pasar la eternidad con Dios. Queremos tener vida eterna. Queremos ser la esposa de Jesucristo porque la esposa de Jesucristo es la que la novia se une con Jesucristo y se convierte en la esposa y como esposos están juntos por la eternidad. Entonces queremos ser la novia fiel para ser la esposa de Jesucristo, para tener vida eterna, pero no queremos pasar tiempo con la novia. O sea, no queremos pasar tiempo con Jesucristo mientras estamos aquí en la tierra. Acuérdense que les he dicho, Dios mira que si no quieres pasar tiempo con Él mientras estás aquí en la tierra, Él sabe que no vas a querer pasar tiempo con Él en la eternidad. Ahora, si tú tuvieras un novio o una novia y esta o este no quiere pasar tiempo contigo, ahora que son novios, eso te prende una alerta y te dice, este no va a querer pasar tiempo conmigo cuando estemos de casados. No, ¿verdad? Lo mismo Dios, Dios sabe que si no quieres pasar tiempo con Él ahora aquí, mientras estás en el cuerpo, pues no vas a querer pasar tiempo con Él en la eternidad. Entonces revisa también cuál es tu comportamiento, porque el que está enamorado, el que ama a Jesucristo, quiere pasar tiempo con Jesucristo. Si no quieres pasar tiempo, si no te has inscrito a un estudio de Zoom, si no estás abriendo la palabra de Dios todas las mañanas para tener esa relación diaria de intimidad en oración y de escucharlo a través de su palabra, pues no estás teniendo una relación cercana con Él.
Si no estás en un estudio bíblico de Zoom, sino que te has conformado con estas transmisiones de Facebook una vez a la semana, pues no estás caliente en tu relación, no estás caliente porque un novio con la novia cuando están enamorados se ven todos los días, se hablan todos los días. O ya olvidaste cuando estabas enamorado de joven, que a toda hora yo iba, hacía visita a mi novia todos los días, era, mejor dicho, gomoso allá metido. Entonces, quien no quiere pasar tiempo con su novio, porque somos la novia de Cristo, quien no quiere pasar tiempo con su novio aquí, probablemente no ha sido transformado para que pueda pasar tiempo en la eternidad con Dios. Porque vamos a ser la esposa. Acuérdense que después del arrebatamiento de la iglesia, viene el tribunal de Cristo y luego vienen las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de eso? Y las bodas del Cordero es el tiempo en donde nosotros nos unimos definitivamente como novia a Jesucristo y ahora somos la esposa. Y Dios sabe, como una novia sabe o como un novio sabe cuando el novio es dejado y no quiere pasar tiempo con él. Ya se sabe de entrada, desde que son novios. Desde que son novios se sabe. ¿Sí? Entonces, es cosas que tenemos que reflexionar. No creas que Dios no conoce tu corazón. Dios escudriña todo lo que hay dentro de nosotros. Es más, dice la palabra que el corazón es más engañoso que nada en el mundo. Pero Dios sí lo conoce, conoce hasta lo más profundo. Por eso a veces nosotros necesitamos reflexionar porque el corazón nos engaña, nos sentimos de pronto que estamos súper bien, pero nuestros frutos, la manera de comportarnos, las reflexiones que yo les digo que hagan, de pronto nos hacen ver que el corazón nos está engañando. Dios no necesita las pruebas ni nada, quien las necesita somos tú y yo, porque necesitamos vernos en una realidad. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la Biblia, nos paramos como enfrente de un espejo y entendemos qué sucede con nuestra vida, qué tan lejos estamos realmente de Jesucristo. Cuando yo les hablo aquí es para que reflexionemos un poco en la manera en que tenemos, porque el corazón es engañoso. Y no sea que estés creyendo que estás recaliente y de pronto estás yendo una vez a la semana a verte con tu novio o con tu novia. Y Dios lo conoce, el que no lo conoce somos nosotros porque nos engañamos, Satanás nos engaña. Entonces hoy pregúntate, ¿estoy pasando tiempo suficiente con mi amado Jesús? ¿Cómo pasaría un novio enamorado de su novia? ¿O estoy siendo como un novio dejado? Entonces eso me muestra que no estoy siendo enamorado, probablemente estoy siendo tibio o frío. Y acuérdense lo que pasa con los tibios. Los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Ahora, ¿por qué Dios demanda este enamoramiento tan grande? Porque Él entregó todo por ti y por mí, entregó todo su amor, hasta la última gota de su sangre, la derramó para que ese castigo judicial fuera sobre Él y no sobre ti, ni sobre mí. Su cuerpo lo entregó para que fuera maltratado con los latigazos, con las espinas, con absolutamente todo, que lo escupieran, permitió. Imagínate, siendo el Dios que en todo su ministerio había levantado personas de los muertos, había sanado enfermos, había hecho caminar cojos, hecho oír sordos, hecho ver ciegos, que tenía todo el poder, se sometió a todo ese castigo de la cruz para que el castigo fuera sobre él y no sobre nosotros. ¿Has pensado en eso? ¿Quién lo mandaba a él a que hiciera eso? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor a ti y a mí. Para que ese castigo que tú y yo merecíamos no cayera sobre nosotros, sino cayera sobre él. Entonces él entregó todo.
Él entregó todo. Ahora, como padre, entregó a su hijo para ese castigo. Y Jesús, como redentor, se permitió, aunque él hubiera podido alzar la mano y haber dicho, Padre, mándame legiones de ángeles, como dijo. Yo, Pedro, ¿tú crees que yo no alzaría mi voz y mi padre mandaría legiones de ángeles a que me salvaran? Pero él lo hizo voluntariamente. ¿Por qué alguien haría eso? Por amor. Entonces Dios entregó todo, Jesús entregó todo en la cruz. Aún el Getsemaní, él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible y hay otra manera, Señor, que yo no tenga que ir a la cruz, porque él sabía lo terrible que iba a ser la cruz. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él se comprometió por amor contigo y conmigo para que nosotros fuéramos libres de ese castigo. Entonces Dios entregó todo y por eso demanda el primer lugar en tu vida. Demanda todo de ti, todo tu amor, no migajas, como estamos acostumbrados a veces a darle. Yo le pido perdón al Señor, porque a veces me da pereza y le doy migajas para lo que Él se merece realmente. Entonces, también estudiamos que la cruz era como ese punto intermedio, ¿se acuerdan? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, todos los que vivieron en el Antiguo Pacto hacían el sacrificio como preámbulo de lo que sucedería en la cruz y de lo que Jesucristo haría como obra maestra. Ellos sacrificaban el cordero, pero no sabían que iba a haber un cordero dado por Dios directamente que iba a ser su hijo. Entonces, su fe estaba basada en que a través de ese sacrificio, de ese cordero, ellos obtenían perdón de los pecados. Ahora, nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, que vivimos bajo el nuevo pacto, entonces miramos hacia el sacrificio de Jesús. Jesús es el centro de toda la historia de la humanidad. Es lo maravilloso de esto. Y yo le pregunto a las personas, ¿ya conoces el nuevo pacto? ¿Ya conoces el Nuevo Testamento? ¿Has leído lo que el Nuevo Testamento fue escrito? ¿Has leído lo que la palabra de Dios, si quieres aferrarte al nuevo pacto, ya lo leíste? Porque a veces somos soberbios y tercos. Yo les recomiendo a las personas empiecen a leer por el Evangelio de Juan y lean todo el Nuevo Testamento. Ahora, para eso son los estudios de Zoom también, porque a veces las personas no saben cómo leer. En los estudios de Zoom estamos trabajando en eso, en entender, en aprender cómo leer la Biblia, pero a veces las personas son soberbias y son tercas y no hay peor persona que el que no se quiere dejar enseñar. Y no, sí, yo había abierto la Biblia y leo los salmos y se quedan en los salmos. Los salmos son del Antiguo Testamento. Tú vives en el Nuevo Pacto. ¿Conoces el Nuevo Pacto? Es como hacer una transacción y hacer unas escrituras de una casa y ni siquiera leer lo que estás firmando. Quieres aferrarte al nuevo pacto, quieres la vida eterna, quieres absolutamente todo, pero no tienes tiempo ni para leer lo que quieres obtener, ni para pasar tiempo con la persona que supuestamente quieres estar en la eternidad. ¿Ves cómo somos de incoherentes como seres humanos? Y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Ahora, hoy estamos aquí, tú y yo, porque fuimos escogidos. Acuérdense que lo hemos venido estudiando en la parábola de la viña. Fuimos escogidos como esas semillas escogidas para salvación. Y las semillas escogidas en un terreno, en una ladera fértil con todos los nutrientes, son para que den fruto.
Porque hemos sido plantados en una ladera fértil, con un terreno, ¿se acuerdan que lo hemos estado estudiando? Rico en nutrientes espirituales. Está nuestro alimento y nuestros nutrientes espirituales a través de la oración, la comunión con el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros y la revelación de la palabra de Dios. Eso hace que crezcamos como una planta. Y Dios ha puesto una protección, cuando hacemos eso, ha puesto una protección que nos ayuda a mantenernos vivos. Y tú y yo estamos aquí hoy, estamos vivos, hemos sido protegidos por el Señor. El Señor hizo una promesa sobre nosotros, que siempre tendríamos el Espíritu Santo. Y Él nos enseña que fuimos escogidos desde antes de nacer. Veamos cómo nos lo dijo en estas dos citas bíblicas. En el Salmo 22:10 dice: a ti fui entregado desde mi nacimiento, está diciéndole David. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Somos escogidos desde el principio, entregados a Dios desde el vientre de nuestra madre. Y veremos cómo nos lo confirma Gálatas 1:5. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me apartó. Acuérdense que santo significa apartado para Dios, santificado. Tú y yo hemos sido apartados para Él, separados de las malas semillas, escogidos de entre tantos millones de personas que aún no pueden ver el Evangelio, porque están cegados por el Dios de este siglo para que no les resplandezca la luz. Pero tú y yo hemos sido escogidos, escogidos, semilla escogida, apartada para Él. Por eso estamos hoy aquí, tú y yo. Apartados, ¿para qué? Para que oigamos la voz del pastor. El Señor es mi pastor, lo he dicho siempre, nada me faltará. Y decimos, el Señor es mi pastor. Y creo que ese es el salmo que más se sabe la gente, el Señor es mi pastor. Pero oyes la voz de tu pastor, oyes la voz de tu pastor, te levantas todas las mañanas como oveja a oír la voz de tu pastor. Porque si no, estás teniendo una fe vacía. No es realidad y tu corazón te está dando una sensación engañosa de salvación, de tranquilidad, pero en realidad tú no has nacido de nuevo. Cuidado porque es tu eternidad y es algo que tenemos que tener claro, o blanco o negro, no hay grises porque los grises son tibios, o caliente o frío. Los tibios los vomitaré de mi boca, Apocalipsis. Entonces es algo que necesitamos reflexionar y decidir predicar eso el día de hoy porque el tiempo se acaba. Estamos viviendo los últimos tiempos y voy a hablar un poquitico más sobre eso. Entonces fuimos escogidos, hay muchas semillas, hay muchas semillas. Las iglesias, hay semillas buenas y semillas malas. Las iglesias están repletas de trigo y cizaña. Acuérdense la parábola del trigo y la cizaña. Hay montones de cristianos y de cristinos. No son cristianos, son cristinos. Parecen cristianos, se ven como cristianos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Personas que dicen realmente amar a Jesucristo,
pero es solo de boca. No han querido cambiar su estilo de vida, no han querido realmente tener ese arrepentimiento y ese giro de 180 grados para volverse a Jesucristo, porque acuérdense que una cosa es el remordimiento, ay no, sí, yo me alejo del pecado, pero si yo no me vuelvo a Jesucristo, realmente me quedó faltando la mitad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entonces seremos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias están llenas. La religión no te salva, lo he dicho montones de veces. Te salva que seas nacido de nuevo. Te salva que tengas el Espíritu Santo. La religión me sorprende cómo todavía sigo escuchando personas que me dicen, yo los invito a un estudio bíblico y me dicen, pero es que ¿sabe qué? Es que yo soy X religión. Como si la religión fuera a salvarlos. Yo les digo, entonces ya naciste de nuevo. ¿Qué es eso? Digo, digo yo, Dios mío, ¿dónde están? Si ni siquiera saben qué es nacer de nuevo, ¿cómo pueden pensar que van a entrar? Jesús se lo dijo a Nicodemo, Juan 3, léelo. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario que nazca de nuevo. Y las personas que más me dicen con más orgullo, es que yo soy X religión, son las que no tienen ni idea, nunca han abierto este libro para escuchar la voz de su pastor. Están en tinieblas. No les ha resplandecido el Evangelio. No han entendido todavía qué es arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces están ahí como entre trigo y cizaña, o como lo dijo Mateo, mire cómo lo dijo Mateo. Bájale cuidado, como dice el Señor en Mateo, dice, asimismo, mire la comparación tan impresionante que hace, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, porque estamos al fin del siglo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados, porque nosotros somos justificados por Jesús. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Cuál es el horno de fuego? Pues el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros, por nosotros mismos, no somos justos, acuérdense. Estamos llenos de injusticia. Nos comportamos mal, rompemos la ley de Dios aunque nos esforzamos de corazón. Nunca podríamos ser salvos por nuestras acciones. Y así como Dios le dijo a Adán y Eva, ¿se acuerdan? No es con las obras de tus manos, no es con las higueras que te tapaste. Dios te dice hoy, no es con las obras de tus manos, no es porque soy bueno, porque la gente, yo les digo, ¿y cómo entrarás al cielo? Pues yo soy bueno, pues yo sí tengo embarradas, pero yo soy bueno. Esto no es que -3 más 3, 0, entre al cielo. No, el que peca, la paga del pecado es muerte. La única manera es que Jesucristo haya pagado por tu muerte. La solución es el Cordero. No son tus obras ni mis obras. No es la obra de nuestras manos la que nos salvará. Si en donde tú te estás congregando te están enseñando que para entrar al cielo tienes que hacer obras, están enseñándote un evangelio equivocado. Sal corriendo de ahí. Porque la misma palabra le dice, los que por sus obras quieren justificarse ante la ley, de Cristo os habéis desligado. O sea, cuando yo quiero entrar al cielo por lo bueno que soy,
me desligo de la cruz y le digo a Jesús, ¿sabes qué? Yo puedo entrar al cielo por mis obras, no te necesito. Tú moriste allá, chévere, pero yo necesito hacer obras. No, yo no entro por obras, nunca podría entrar al cielo por obras. Entro por Él. Ahora, cuando lo recibo a Él, se nota en mí el cambio, pero no es por las obras que yo entro. ¿Sí? Entonces recordemos, todos estábamos destituidos del paraíso. Todos estábamos echados fuera de la presencia de Dios, pero somos justificados. Por eso dice que separará a los malos de los justos. Yo estoy en el grupo de los justos. ¿Por qué? Porque Julio es espectacular persona y buena gente y todo. No, porque yo nací de nuevo, porque Jesucristo pagó por mí, porque yo fui justificado. Entonces estoy en el grupo de los justos por Él. Y por eso lo amo, porque yo nunca hubiera podido estar en el grupo de los justos. Y entonces ahora cuando vengan los ángeles y aparten a los malos de los justos, yo me voy ahí y digo, mire, yo tengo mi sello es Jesucristo. Ese es mi sello, el Espíritu Santo, por eso puedo ser salvo. Entonces fuimos hechos justos, justificados. La justicia de Dios vino sobre Jesucristo. Hechos justos, apartados para Dios. Porque ya la justicia pagó en Jesucristo y ahora soy apartado para Dios, como que dice, ey, a estos no me los toques, son míos. ¿Recuerdan cuando jugábamos de niños? Yo me acuerdo cuando escogíamos equipo, paraban a dos personas y escogíamos equipo y seleccionábamos, este para mí, este para mí, este para mí. Así fuimos elegidos tú y yo, hemos sido llamados. Dios está tocando a la puerta de muchas personas porque el tiempo se acaba. Y Dios está tocando a la puerta de muchas personas para que sean salvos. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y toco. El que me abra, el que me abra. Porque Jesús toca, pero depende de cada uno dejarlo entrar. El que me abra, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hay muchas personas hoy en día que los invitamos a los estudios de Zoom. No, estoy bien. Con la horita que le dedico los miércoles estoy bien. ¿No se han dado cuenta que la relación entre esposo y esposa es de todos los días y de leer la palabra y orar todos los días? No es de los miércoles y los domingos. Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Jesús nos está diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, para que no nos perdamos y que ninguno se pierda, porque todos habíamos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos destituidos. Ninguno de nosotros puede entrar al cielo ni volver al paraíso si no es por el sacrificio de Jesucristo. Tenemos que aferrarnos a la cruz. Tenemos que estar como lo dijo Pablo, crucificado juntamente con Cristo. Dice Gálatas 2, mire cómo dice, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, tengo que estar juntamente crucificado con Jesucristo. Ya no vivo yo, o sea, ya no vivo para mis cosas, para mis deseos, para mis planes. Vivo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, las cosas de la carne, le tengo fe a lo que Jesús hizo para que yo fuera perdonado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo que reconocer mi calidad de pecador. Decirle, Señor, perdóname, tengo que cambiar, deseo cambiar, Señor, ayúdame a cambiar. Crucificar mi carne, mis deseos, mi voluntad y entregarme a Cristo. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Por eso por la ley estoy muerto a los que quieren justificarse por la ley.
Pero si me crucifico con Jesucristo, entonces estoy vivo. Pero debe vivir Cristo en mí. ¿Y qué es que Cristo vive en mí? Pues ahora tengo anhelo de pasar tiempo con Él. No puedo pasar un solo día sin estar lejos de Él. No quiero pasar un solo día sin escucharlo y compartir con Él. Ahora me preocupo, me gustan las cosas de Él, veo prédicas en YouTube, busco cómo estudiar, asisto a los estudios de Zoom, me preocupo por aprender más. Quiero predicarle a otros porque eso es lo que me mandó mi Señor Jesucristo cuando estaba ascendiendo al cielo. Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. ¿Estás predicando? No, porque es que yo no conozco casi la palabra. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender la palabra y la vamos a estudiar para poder predicarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo nuestro entorno? Porque no estamos haciendo la misión que nos envió el Señor. Entonces es mentira que yo me ocupo de las cosas del reino. Es mentira que yo quiero estar con mi Señor. No es cierto. Debe reflejarse la presencia de Jesús en mi vida. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los perdidos. Es por fe, claro que sí, pero para saber si de verdad yo me arrepentí, debo mirar a Cristo viviendo en mí, debo mirar la obra de Cristo haciendo Julio la obra de Cristo. Si no, entonces cambié solo de boca, como Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. Señor, yo moriré por ti, si es necesario, moriré por ti. Pero, a ver, te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. Pedrito, desde boca, hermanito, lo que estás hablando. ¿Y qué le dijo cuando lo restauró? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Julio, ¿me amas? Predica el evangelio. Julio, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Enséñales la palabra. Nos hace falta calentar realmente nuestra relación. Ahora anhelo pasar tiempo con mi novio. O sigo atado a las cosas del mundo, a los viajes. No digo que no viajemos, pero no puede ser mi número uno. ¿Qué tal Jesucristo diciendo, no, ¿saben qué? Yo sé que tengo que ir a la cruz, pero primero voy a dar un paseíto estelar por, por la nebulosa de Andrómeda o por la galaxia X antes de que me crucifiquen? No, es hoy y hoy. Él fue a la cruz a morir. Pon a Jesucristo en el primer lugar. Yo no digo que no viajemos, yo no digo que no hagamos cosas, no digo que no disfrutemos de la vida, pero Cristo tiene que estar en primer lugar y por eso para estar en el primer lugar a las 5 de la mañana o 5:30 de la mañana, lo primero que haces es ponerte de rodillas, orar, escucharlo y después haces tu día, porque primero el Señor. Si no tienes esa política, entonces el Señor, ¿dónde está? En el último lugar, si te queda tiempo al final de la noche, oras y dices, ay, no oré en 3 días, 4 días, ay, tampoco vi el estudio, ay, no tengo tiempo para un grupo de Zoom, así en 15 días, ve. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Tu prioridad es tu novio o tu prioridad es el mundo? Porque acuérdate de lo que dice también la palabra. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, es tiempo de que nos preguntemos, ¿estoy realmente vivo espiritualmente? ¿Ya renací? ¿Soy nacido de nuevo? ¿Se ve el cambio? ¿Me intereso? ¿Estás estudiando esta palabra, anotando las citas bíblicas en un cuaderno, las repasas o estás acostado en la cama viendo la tele allá lo que Julio predica? Así chévere, qué bonita palabra y mañana no me acuerdo ni qué fue lo que habló. No hay transformación de tu vida, nada. Cuidado porque el engañado
Eres tú mismo. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Reflejas a Cristo en tu caminar? ¿Estás crucificado juntamente con Cristo? Ahora, peor hay algunos que no saben si tienen a Cristo. Tienen dudas todavía de su salvación. No saben si están siguiendo a Cristo o no. ¿Oyes la voz de tu pastor? ¿Es Jesús tu pastor? Porque mira cómo lo dice Juan. Juan lo dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Todas las mañanas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Cuando tú oyes la voz de tu pastor, y yo las conozco, dice Jesucristo, tienes que pasar tiempo con Jesucristo, porque si no, Jesucristo no te conoce. ¿Se acuerdan? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no pasaron tiempo con Él de rodillas todas las mañanas. No pasaron tiempo con Él. Fueron el novio intermitente que aparecía cada 8 días, media hora o una hora. Y dice, me siguen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Debemos seguirlo. Están vendiendo chirimoya. ¿Sí? Y entonces yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, pero cuando se cumplen, mire que toda la palabra de Dios tiene estas cositas, las tiene claras, están escritos ahí. Lo que pasa es que solo miramos lo que queremos ver. Mis ovejas oyen mi voz, pregúntate hoy, ¿oigo la voz? ¿Oigo la voz? ¿Oigo la voz? Y yo las conozco. Jesús me conoce, paso tiempo de rodillas con Él y me siguen. Estoy siguiendo los pasos del Maestro. Entonces, Él me dará vida eterna y no pereceré jamás, ni nadie me arrebatará de su mano. Hermoso, ¿no? Qué promesa tan bella. Pero, tres condicionantes antes. Vemos que Jesús es quien nos da la vida eterna. Y cuando entonces estamos sellados con el Espíritu Santo, nadie puede arrebatarnos de él. La pregunta es, la pregunta del $1.000.000 es, ¿estoy en ese grupo? ¿Estoy en ese grupo? ¿Estoy seguro que estoy en ese grupo? Entonces, vamos a estudiar esas tres características. Jesús quiere que le oigas. Jesús quiere que le oigas. Mis ovejas oyen mi voz. De verdad, reflexionemos sobre esto. ¿Escuchas tú en tu día a día a Dios? ¿Qué escuchas? ¿A Dios o al mundo? Veamos la, veamos la diferencia y la importancia de analizar esto en nuestras vidas. Miremos a Juan. Primera de Juan dice, ellos son del mundo. Ok, ¿por qué? ¿Cómo sé que son del mundo? Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¡Ah! Vea, si uno le habla a las personas del mundo, este man de qué está hablando, este man de qué está hablando. El mundo los oye a los que son del mundo, pero nosotros somos de Dios y el que habla de Dios y oye de Dios es el que conoce a Dios. Si no, entonces, como dice, no es de Dios.
Bueno, creo que tengo un problema en la transmisión. Bueno, ya, tuvimos un problema técnico aquí. Entonces, dice que son del mundo y oyen lo que el mundo, y el mundo los oye. Pero nosotros que somos de Dios, Dios nos oye, nosotros conocemos lo que es de Dios. Entonces es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y mire como dice ahí, dice que en esto conocemos el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y el espíritu de error. No hay sea que estamos siendo guiados por un espíritu de error. De error, tenemos que tener cuidado que no estemos siendo guiados por un espíritu de error. Entonces, vea, nosotros podemos prender la radio o nuestra televisión y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué quiero oír? ¿Qué quiero ver? The Walking Dead, por ejemplo, ok, está bien, es lo que tú quieres oír. Bueno, sin embargo, nuestro aparato, llámese radio, llámese televisor, llámese tablet, llámese celular, tiene la capacidad de sintonizar diferentes canales y diferentes frecuencias para oír diferentes cosas. ¿Sí o no? Tenemos esa capacidad hoy en día de tener todo eso disponible. Entonces, mire como decía, nosotros somos de Dios y el que es de Dios oye a Dios y el que conoce o las ovejas oyen mi voz. Entonces, tenemos la disponibilidad de canales de radio, de canales de televisión y al final sintonizamos en nuestra vida lo que queremos oír. Si tú te subes a tu auto y prendes tu radio, hay una cantidad de emisoras de radio que pasan por ese equipito que es tu radio y que son captadas por él. Y el hecho de que no las veamos no quiere decir que no existan. Son invisibles, pero aunque no las veo, sabemos que existen, ¿cierto? Entonces, ese aparatico del radio capta la onda que yo quiero escuchar del mundo invisible, ¿cierto? Bueno, igual pasa en nuestra vida y en el mundo espiritual. ¿A quién quieres oír? ¿A Buda? ¿A Marx? Che Guevara? Como que Dios que venía bajando por ahí. Todavía veo gente que pinta ahí. ¿A quién quieres oír? ¿A quién quieres seguir? ¿A Lenin? ¿A los brujos? Los astrólogos, abres el horóscopo para oír a los astrólogos. ¿Quieres oír los conceptos del mundo? ¿A quién estás sintonizando en tu receptor espiritual? ¿De qué estás alimentando tu mente, tu alma? Entonces, como decía, si tú eres del mundo, vas a oír las cosas del mundo. Vas a oír a los líderes del mundo, a los que gobiernan el mundo, a los que tienen las tendencias del mundo. Pero si tú quieres sintonizar la frecuencia de Cristo, si quieres oír a Cristo, entonces debes sintonizar a Cristo, ¿cierto? ¿Y en dónde sintonizamos a Cristo? ¿En dónde puedo escuchar a Jesús? Pues en la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la manera en que escuchamos a Dios. Entonces los que son del mundo oyen el mundo y los que son de Dios oyen a Dios. Acuérdense como lo dijimos al principio, mis ovejas oyen mi voz. La Biblia es la manera en que oímos la palabra de Dios. Es la manera en que escuchamos sus palabras. Pero no queremos abrir este libro, no queremos abrirlo para estudiarlo y saber qué tiene Él para decirnos. Entonces, por la forma en que oyes y a quienes oyes, es que puedes y podemos confiar en si somos ovejas o no. Mis ovejas oyen mi voz.
Así podemos confirmar si somos ovejas o no somos ovejas de Jesucristo. El que es de Dios oye a Jesús. Entonces ahí recibimos el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregúntate hoy, ¿por quién estás siendo guiado? ¿Quién te está guiando hoy? ¿Quién es el que hace? ¿A quién le sintonizas tu oído? ¿Quién, de dónde escuchas las cosas? ¿De quién recibes los consejos y el rumbo que debes darle a tu vida? ¿De lo que dicen los gobernantes o de la palabra de Dios? ¿De lo que dice tu vecino o de la palabra de Dios? ¿De lo que dice alguien o de la palabra de Dios? ¿De lo que dicen las tendencias del mundo o de la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo está contigo y está guiando tu caminar, o son los afanes del mundo y las prioridades del mundo. Porque aquí se trata de tú y mi eternidad. El futuro no, y no solo de tu vida, sino la de tus familiares, de tus hijos. Si tú oyes la voz del mundo, ellos también oirán la voz del mundo. Porque, ¿cómo harán para escuchar la voz de Jesús si en tu casa se sintoniza la voz del mundo y no se sintoniza la palabra de Dios? ¿Quién va a poner a su alcance de tu familia, tus familiares, tus hijos, tus primos, tus hermanos, la palabra de Dios, la voz de Jesús, si tú no eres ese sacerdote que lleva la palabra a tu casa? ¿Quién va a contarles la verdad sobre la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Si el mundo está lleno de conceptos equivocados, ¿quién? Si tú no abres este libro y te lo aprendes y lo sigues y lo tienes como tu guía más importante. Entonces vas a dejar que ellos perezcan porque nunca conocieron el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vas a irte al cielo y dejarás a tu familia en la oscuridad. Tu familia oye la voz del pastor o tu familia oye la voz del mundo. El tiempo se agota. El arrebatamiento está cada vez más cerca de lo que tú te imaginas, más cerca de lo que tú crees. No tenemos mucho tiempo. Jesús nos mandó a velar, las señales están dadas. Y el que está velando ya identificó los tiempos que estamos viviendo. El que está velando ya vio las señales. ¿Aún no las ves? Seguramente estás como en los tiempos de Noé, enredado con las cosas del mundo. Empieza a velar. El Señor dijo, mire cómo lo dijo en Lucas, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nos manda hacer el Señor? Velad, pues, en todo tiempo, ¿no? Los miércoles y los domingos, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Cuidado a los que andan en estos tiempos sin entender lo que está pasando. Y yo veo montones de personas así. Ay, por fin salimos de la pandemia, por fin, ahora sí, vámonos para allá, vamos. ¿No te has dado cuenta lo que está sucediendo? Lo que está escrito en la palabra. Muchos ni se darán cuenta hasta que sea tarde. Muchos se quedarán
por no estar velando, como dice. Porque como un lazo vendré sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Muchos ni se darán cuenta y se quedarán del arrebatamiento. Porque para irnos en el arrebatamiento tenemos que ser contados por dignos de escapar de todo lo que va a suceder. Muchos se les ha invitado a que calienten su relación con fuego todos los días, que lean la Biblia, que oren todos los días, que pertenezcan a un estudio bíblico y no, están embriagados, cargados de glotonería y embriagados en los afanes de esta vida, porque todas sus prioridades son los afanes de esta vida, cargados de glotonería, no tienen tiempo para las cosas de Dios, no han podido identificar qué es lo que está sucediendo en estos momentos, en este tiempo. Y veamos primera de Tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, mire lo que les dice Pablo a Tesalónica. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire, no tenéis necesidad. O sea, ustedes saben, hermanos. Ustedes lo saben. No tienen necesidad de que yo se los escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, señores, Julio, personas que escuchan este estudio bíblico, todos hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, o sea, no nos enfriemos, no durmamos, no nos desentendamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿A qué hora llegó el novio en la parábola de las 10 vírgenes? En la noche se demoró y llegó. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación del yelmo. Note que Pablo dice, no tenéis necesidad que os escriba, porque el que está en la jugada la tiene clara. Y el que no la tiene clara hoy en día, los tiempos que estamos viviendo, es porque no está velando. Está enredado con los afanes de la vida, con la glotonería. Anda pendiente de las cosas del mundo y no está atento. Se les dice, se les invita, están ocupados en sus cosas, no quieren cambiar su estilo de vida. Dice que, acuérdense, mire, dice que no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir? Que si no te has dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo, pues entonces sí estás en tinieblas, porque te está sorprendiendo como ladrón. Si no, de lo contrario, ya te habrías dado cuenta de lo que está por suceder. Pero hay muchos que están como en los tiempos de Noé, ocupados con sus cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el diluvio, dice la palabra vino el diluvio y se los llevó a todos. Que no te sorprenda como ladrón en la noche. El Espíritu Santo nos advierte, nos da la clave para que no nos quedemos del arrebatamiento y para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas y no tengamos que llorar después. No durmáis, no durmamos como los demás, que duermen y se embriagan. No hagas lo que hace todo el mundo, afanado por un montón de cosas. Vuelvo y repito, afanados por volver a lo de antes. Estamos viviendo unos tiempos diferentes.
No vayas detrás de las cosas del mundo sin discernir lo que es importante. El fin de los tiempos está cerca. El tiempo se acabó. Llegó el tiempo de las profecías escritas. ¿No lo has entendido aún? Entonces es por lo que todavía no estás suficientemente caliente espiritualmente hablando. Estás tibio o frío, peor. Yo pensaba cuando alguien tiene el cierre abajo, ¿cierto? Y todos se dan cuenta, menos la persona que tiene el cierre abajo. ¿Por qué? Porque está distraído, porque no se da cuenta de lo que pasa ni siquiera en sí mismo. Así pasa con los que están hoy en día tibios y fríos, ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Y el día del Señor los sorprenderá como ladrón en la noche. Se quedarán en la tierra para tener que vivir la gran tribulación. Se quedarán a vivir con el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo que ya está por aparecer. Y lo he dicho, no creas que el anticristo es un hombre con cuernos y tridente. Lo estudiamos en la dispensación 6 del fin de los tiempos. Lo estudiamos en la dispensación 6 del fin de los tiempos. ¿No la has visto? ¿No la has estudiado? ¿La viste pero ya ni te acuerdas? Si ves a lo que me refiero, no estás velando. No has puesto atención a los tiempos. No has tomado nota en los estudios. No has repasado las citas bíblicas. No has reflexionado sobre las palabras. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a terminar aquí con este corte intermedio también y vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta noche por la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, confróntanos, Señor. Llévanos a la reflexión, Dios. Llévanos al arrepentimiento para que podamos ser salvos realmente y podamos ser dignos de ser arrebatados, Señor, y no tener que pasar por todas las cosas que vemos hoy en día que están sucediendo en el mundo y que van a ser terribles de aquí en adelante, Señor. Dios, perdóname si me he embriagado con los afanes de este mundo. Perdóname si aún no tengo intimidad contigo todos los días, si aún no escucho tu palabra, si aún no soy tu oveja, si aún no me conoces porque no he tenido tiempo de arrodillarme todas las mañanas delante de ti y ponerte en el primer lugar. Perdóname si no he abierto aún la Biblia, si no conozco ni siquiera el nuevo pacto. Viniste a la cruz a morir por mí, entregaste tu vida por mí y yo ni me he interesado por leer el Nuevo Testamento o escuchar tu palabra. Perdóname, Señor. Perdóname mi terquedad para no atender a tu llamado. Perdóname porque estás a mi puerta y aunque oigo tu llamado, no tomo la decisión de abrirte la puerta de mi casa. No he querido cenar contigo. No he querido rendirme a ti, Señor. Pero hoy, en esta noche, tomo la determinación de abrir mi corazón para ti, Señor. Para que seas tú, Dios, guiándome y transformándome. Ayúdame, Señor, a calentarme y no ser tibio ni frío. Ayúdame a salvar a mi familia, Señor, porque no quiero que ellos perezcan. Y no quiero que tú me pidas cuentas de que yo nunca les hablé de ti. Perdóname, Señor, por tantas cosas malas y oscuras que tengo en mi vida, Dios. Te fallo. Gracias por librarme del castigo, Señor. Ayúdame a amarte como te mereces para demostrártelo. Hoy quiero esforzarme hablando tu palabra, estudiándola para poder hablarle a otros, Señor. Y así como he entendido de la salvación y he creído en el Evangelio, me esforzaré, Señor, porque otros tengan también salvación. Porque tu voluntad es que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por este estudio de esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en mi vida. Bendigo la vida de cada persona que se ha dispuesto en esta noche a abrir su corazón.
Los bendigo con todas las bendiciones celestiales, Señor. Con tu presencia, Espíritu Santo, guíanos. Queremos escuchar tu voz. Jesús, hoy te digo que quiero que seas mi pastor. Quiero que me guíes. Ayúdame, Señor, a alejarme de las cosas y a entender los tiempos. Padre, yo hoy oro por cada persona para que tú abras los ojos de todas las personas, Señor, y entendamos los tiempos que estamos viviendo, porque tú estás a la puerta. Estás a la puerta llamando, Señor, y ya vienes por nosotros, la iglesia. Bendito seas, Jesús. Amén. Hermanos, estamos a tiempo ya. Se acabó el tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos en 8.